Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. Hoy os traigo un tutorial de uno de los cubos que os enseñé en el anterior unboxing, en concreto del Dayan Dinos Cube. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. En primer lugar, ¿qué tipo de cubo es el que tenemos entre manos? Pues bien, como su propio nombre indica, es un cubo que comparte propiedades de un dino, con cortes tipo dino que podemos ver aquí, y de un Scube, con cortes tipo Scube que podemos ver aquí. Además se diferencia de un Scube en que tiene una capa intermedia, por contra a un Scube normal que, como veis, divide el cubo en dos partes exactamente iguales. Con lo cual esa capa intermedia da lugar a piezas adicionales como son estas aristas. Y además el centro también se divide en dos. Tiene una particularidad y es que por tener cortes de tipo Scube y otros de tipo Dino, solamente tiene 4 esquinas en lugar de las 8 que tendría un Scube normal. Si este cubo le hiciéramos salir a la superficie las esquinas de las otras 4 esquinas, que como veis están aquí ocultas, lo que tendríamos sería ni más ni menos que a su hermano mayor, el Master Scube. Y por tanto, veremos ahora que se resuelve de una forma muy similar a cómo se resuelve el Master Scube. Así que, antes de comenzar el tutorial, os voy a explicar los pasos que yo sigo para resolverlo. Lo primero de todo, resolvería las esquinas, que en este caso, al tener solamente 4, se convierte en algo trivial. Porque si sabéis que en un Scube las 8 esquinas en realidad están divididas en dos grupos de 4 esquinas que están todas ellas opuestas diagonalmente en las caras del cubo, por ejemplo, sería esta y esta, y el otro grupo de 4 esquinas serían las 4 que no estoy tocando, es decir, esta y esta. Y estos dos grupos de 4 esquinas, que se corresponderían con dos tetraedros inscritos, cuyos vértices coinciden con 4 de los vértices del cubo, estos dos grupos de 4 esquinas no se pueden intercambiar entre sí. Es decir, yo en un Scube tradicional no puedo conseguir que esta esquina venga aquí. Esta esquina podrá venir aquí, aquí, aquí o aquí, en cualquiera de las otras 4 posiciones de ese tetraedro, pero nunca jamás se va a poder intercambiar con las otras 4 esquinas. ¿Qué ocurre? Que en este cubo solamente tenemos las 4 esquinas correspondientes a un tetraedro. ¿Y qué pasa? Que lo mismo que ocurre en un Pyraminx, estas esquinas solamente pueden rotar, pero jamás pueden cambiar sus posiciones relativas unas respecto de las otras. Con lo cual, la resolución de las esquinas en este cubo se convierte en algo trivial. Simplemente hay que orientarlas. A continuación de las esquinas, resolvería las aristas, las 12 aristas. Para solucionar las aristas vamos a utilizar un conmutador que nos realiza un ciclo de 3. Esta vendrá aquí, esta vendrá aquí, esta vendrá aquí. O esta aquí, esta aquí y esta aquí. ¿Y qué es el siguiente? Está basado en el famoso abajo, abajo, arriba, arriba, que habréis utilizado si habéis solucionado alguna vez un cubo Dino, combinado con movimientos de la capa central que desplazan las aristas y que nos permitirán construir un conmutador. Sería de la siguiente manera. Bajamos la capa central y ahora hacemos abajo, abajo, arriba. Este movimiento de arriba lo podemos ahorrar puesto que no afecta a ninguna de las piezas de la capa central, con lo cual se puede cancelar. Devolvemos la capa central arriba y hacemos la inversa. Abajo, arriba y arriba.
y vemos que la esquina naranja, roja y verde ha venido aquí, la blanca y naranja aquí y la blanca y roja aquí. Con lo cual tenemos un ciclo de 3 aristas en el sentido de las manecillas del reloj. Utilizaremos este algoritmo, así como su inverso, o también sus variantes por la izquierda, sus espejos por la izquierda, para permutar las aristas. Por ejemplo, el inverso sería abajo, abajo, arriba, bajamos la capa central, abajo, arriba, arriba, y dejamos la capa central en su sitio, con lo cual el cubo queda solucionado. Para hacerlo por la izquierda, pues la capa central vendría por aquí, y los movimientos de abajo, abajo, arriba, los empezaríamos por la izquierda en lugar de por la derecha. Y ahora os voy a enseñar el conmutador que utilizaríamos para intercambiar las piezas centrales, que va a ser muy parecido al anterior, pero en lugar de hacer el abajo, abajo, arriba desde 2 esquinas adyacentes, lo haremos desde 2 esquinas opuestas. En concreto, desde las esquinas que tienen cortes tipo skew, que son aquellas que nos permiten intercambiar las piezas centrales. Y en este caso, el ciclo será que esta pieza central vendrá aquí, esta aquí y esta aquí. Y también utilizaremos tanto esta como su inversa y su versión por la izquierda, que sería esta aquí, esta aquí y esta aquí. Y el conmutador es exactamente igual, con la única diferencia que los movimientos de abajo, abajo, arriba los haremos en torno a esta esquina, desde las 2 esquinas opuestas. Bajamos la capa central, abajo, abajo, arriba, volvemos a subir la capa central, abajo, arriba, arriba. Y como veis, este centro amarillo ha venido aquí, el naranja aquí y el verde aquí. El inverso pues sería simplemente abajo, abajo, arriba, bajamos la capa central, abajo, arriba, arriba, subimos la capa central. Y ahora vamos a hacer una resolución de ejemplo, con lo cual vamos a empezar por mezclar el cubo. Voy a acelerar un poco el proceso. Y yo creo que ya tenemos una mezcla suficientemente buena. Así que vamos a comenzar la resolución, como os decía, empezando por las esquinas. Como comentábamos, las 4 esquinas están en el mismo tetraedro, como si dijéramos, del skew, con lo cual solamente hay que orientarlas, ya que nunca han cambiado sus posiciones relativas. Solamente tenemos que mirar 2 de ellas, ver qué color coincide en ambas, las orientamos y así con las otras. Esta ya está y esta ya está. Ya tendríamos blanca con blanca, naranja, naranja, azul, rojo, verde y amarillo. La resolución de las esquinas es tan sencilla como eso, así que ahora pasaríamos a colocar las aristas. Empezaría por la cara blanca y, por ejemplo, esta roja. Vamos a intentar colocarla, vendría aquí. Blanca y roja vendría aquí. Como habíamos dicho, tenemos ciclos de 3 aristas que vendrían de aquí, aquí y aquí, con lo cual, para colocar directamente la blanca y roja aquí, ahora mismo desde aquí no podríamos, puesto que esta arista no interviene en el conmutador. Simplemente con un movimiento de preparación la colocamos aquí y podríamos hacer el conmutador en sentido horario, sin más que hacer abajo, 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 arriba, capa central arriba, abajo, arriba, arriba. Deshacemos el movimiento de preparación que habíamos hecho, que era este, y ya tendríamos la arista blanca y roja en su sitio.
Vamos con otra. La verde. La blanca y verde tendría que venir aquí. Podemos hacer un movimiento de preparación como este, de tal manera que ahora la verde vendría de aquí a aquí. Esta vendría aquí, está aquí y está aquí. Capa verde abajo, 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 arriba, capa central arriba, abajo, arriba y arriba. Y ahora desharíamos el movimiento que habíamos hecho, que me he perdido un poco de cuál era. Efectivamente, creo que era este. Eso es. Seguimos. La naranja tendría que venir aquí. ¿Cómo podemos nuevamente pensar un ciclo de 3 aristas en el que participe la naranja que podemos poner aquí? La azul ya la tenemos colocada, pero podríamos hacer este movimiento de setup de tal manera que la naranja venga aquí. La posición la pasaríamos aquí, con lo cual sería un ciclo horario. Abajo, 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 arriba, arriba, abajo, arriba, arriba. Y volveríamos a hacer el giro de preparación que habíamos hecho antes. Y con esto ya están las 4 aristas de la capa blanca. Ahora habría que seguir igual con todas las demás. Empezamos por las de la capa central. Verde y roja tendría que venir aquí. ¿Cómo podemos prepararlo? Pues de una forma muy similar a como hemos hecho antes, con un movimiento preparatorio. Por ejemplo, vamos a tenerlo que hacer por la izquierda, tal y como está, para que esta venga aquí, está aquí y está aquí. Con lo cual sería en sentido horario, pero por la izquierda. Con lo cual tendríamos que hacer el conmutador por la izquierda, pero su inverso. Con lo cual haríamos abajo, abajo, arriba, bajaríamos la capa intermedia, abajo, arriba, arriba, y subiríamos la capa intermedia. Y ya tenemos la arista roja y verde aquí. La roja y azul tendría que venir aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Así. Otra vez por la izquierda tendríamos un ciclo horario. Está aquí, está aquí, está aquí. Para hacer un ciclo horario por la izquierda haríamos abajo, abajo, arriba, capa central abajo, abajo, arriba, arriba, capa central arriba. Y ya la tenemos también colocada. La azul y naranja la tenemos que colocar aquí. Pues muy bien, tenemos directamente un ciclo por la derecha en sentido horario. Abajo, 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 arriba,
arriba, abajo, arriba, arriba. Y ya estaría, solamente nos quedaría la naranja y verde, que si orientamos el cubo de esta manera, tendríamos un ciclo antihorario donde esta se vendría aquí y quedaría solucionada. Con lo cual, abajo, y ahora por la izquierda, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba y arriba. Pero me he equivocado y la he puesto aquí porque debería haber sido un ciclo horario en lugar de antihorario. Con lo cual, realizamos el algoritmo una segunda vez. Abajo, 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 arriba, arriba, abajo, arriba y arriba. Y ahora sí, ya la tenemos colocada, ya tenemos estas 4 y ahora solamente nos quedan las de la capa superior, que están todas mal colocadas. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con la amarilla y naranja, que la tenemos aquí y que la podríamos pasar aquí. Pero no queremos romper la azul y roja, que también participaría en el ciclo, con lo cual la azul y roja la pondríamos aquí, que es el lugar donde no participaría en el ciclo. Y ahora la amarilla y naranja la tenemos aquí y la podríamos pasar aquí con un ciclo horario. Con lo cual, abajo, 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 arriba, arriba, abajo, arriba, arriba. Y recuperamos el giro que habíamos hecho previo y esta ya está colocada. La azul y roja sigue en su sitio. Y ahora ya solo nos quedan las 3 últimas, con las cuales tenemos que intentar hacer un ciclo de 3 con algún movimiento de preparación. Aquí iría la amarilla y verde. La amarilla y azul tiene que venir aquí y la amarilla y roja tiene que venir aquí. Igualmente que hemos hecho antes, vamos a preservar la azul y roja en esta posición que no participa en el ciclo. Y la amarilla y azul tiene que venir aquí, con lo cual ahora tiene que venir aquí. Sería un ciclo de 3 horario por la izquierda, con lo cual hacemos abajo, abajo, arriba, capa central abajo, abajo, arriba, arriba, capa central arriba, deshacemos el movimiento de preparación y ya tenemos todas las aristas en su sitio. Y ahora procederíamos de igual forma, pero permutando las piezas centrales, con el conmutador muy similar que ya hemos visto. Con lo cual vamos a buscar ciclos de 3. Vamos a intentar solucionar más de una pieza a la vez, si podemos. Por ejemplo, con un ciclo aquí solucionaríamos únicamente esta naranja. Vamos a buscar alguna otra cosa. Aquí tenemos que esta blanca podría ir aquí. Necesitaríamos, por ejemplo, si hacemos este giro preparatorio, esta naranja vendría aquí, esta blanca vendría aquí, se solucionaría, esta amarilla vendría aquí y se solucionaría. Con lo cual tenemos que hacer un ciclo antihorario. Haríamos abajo, abajo, arriba, bajamos la capa central, abajo, arriba, arriba, subimos otra vez la capa central y deshacemos el movimiento de preparación que habíamos hecho. Y ya está.
Aquí tenemos una roja que puede venir aquí. Pero esta naranja iría aquí y no soluciona nada. Vamos a buscar algo mejor. Por ejemplo, si hacemos este giro previo, tendríamos esta verde aquí. Si hacemos el algoritmo por la izquierda, esta verde vendría aquí y se solucionaría. Esta naranja vendría aquí y se solucionaría. La azul iría allí, pero solucionaríamos dos. Y tenemos que hacer un ciclo antihorario. Con lo cual, haríamos... Vamos a ver, sí. Capa central abajo, 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 arriba, capa central arriba, abajo, arriba, arriba. Y ya está. Deshacemos el giro previo y ya estaría. Vamos a buscar, ya tenemos dos caras hechas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Está bastante complicado resolver más de dos a la vez. Así. Hacemos este giro previo y tenemos esta naranja que está sin resolver, que vendría aquí, y esta azul vendría aquí. Luego la amarilla vendría aquí y solucionamos dos. Sería un ciclo horario. Con lo cual, abajo, 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 arriba, arriba, abajo, arriba, arriba. Deshacemos el giro previo y ya solo nos quedan los tres últimos, los cuales nos han quedado perfectos para un ciclo de 3 en sentido antihorario. Con lo cual, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, arriba. Y como veis, el cubo ya está totalmente solucionado. Es un cubo entretenido, sencillo, se resuelve muy parecido a como se resuelve el Masters Cube, pero como tiene menos piezas es un poquito más fácil, por lo que a los que se os haga largo este yo creo que tiene un balance bastante aceptable de lo que puede durar una resolución. Bueno, hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.